Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer al comité organizador de este curso el haberme invitado a participar con ustedes. Eh, el adelanto que existe en lo que es los exámenes neuroradiológicos como la tomografía y la resonancia magnética nuclear, así como el avance en la impresión 3D, está permitiendo actualmente el manejo de la patología neuroquirúrgica sea más rápido, más sencillo y con mayores beneficios para el paciente. Dentro de esta patología tenemos, por ejemplo, acá vemos los tumores intracraneales. eh, Tumores intracraneales, vemos las consecuencias de los traumatismos de cráneo, como son los hematomas epidurales o tubulares. En este caso tenemos lesiones vasculares y también tenemos, por ejemplo, los abscesos cerebrales. Estos son una muestra de la patología neuroquirúrgica. Pero, ¿qué tiene de común esta patología? Lo que tiene de común es que para poder abordarla, poder extraer una biopsia, extraer el tumor completamente o parcialmente, o el drenaje, en el caso de los abscesos, tenemos nosotros que penetrar el cráneo. El cráneo, que es una estructura que está cubriendo el cerebro y que es lo que nos impide inicialmente poder abordarlo directamente. Este abordaje lo tenemos que hacer y se hace a través de lo que si conocemos como una craniotomía. Esto es, extraemos una porción del hueso y a través de eso realizamos el procedimiento. Una vez que se ha realizado este procedimiento, volvemos a colocar la placa en su posición y ahí terminó el problema. Este es un caso, por ejemplo, en el cual nosotros vemos a un paciente que ha sufrido un traumatismo de cráneo con un hundimiento craneal. Vemos acá en la imagen cómo se encuentra comprimiendo este hundimiento al cerebro y una vez tratado al paciente se repone nuevamente la placa y todo queda ok. Como vemos en estos casos, se repone la placa y prácticamente el paciente vuelve a su vida normal dentro de unos días. Pero existen otros casos como este, por ejemplo, donde sufrió un traumatismo con un hundimiento en la región supra y orbitaria, ¿no? Y como vemos aquí, existen múltiples fragmentos de hueso. Igualmente, en este caso, por ejemplo, es hundimiento con múltiples fragmentos como consecuencia del golpe. Cuando existen estos múltiples fragmentos, el volverlos a reponer a veces no tiene mayor sentido porque el organismo los reabsorbe en el tiempo, quedando nuevamente una, una ventana ósea que va a dejar expuesto a todo lo que es el tejido subyacente. Estas placas, estas ventanas óseas también quedan, por ejemplo, en los casos en los cuales nosotros tenemos traumatismo de cráneo con exposición de masa encefálica, con fractura con minuta, y evidentemente estos huesos ya se consideran infectados y dejarlos más traerían un problema al paciente que un beneficio. El manejo de la patología del edema cerebral severo resistente al tratamiento habitual con medicamentos. Normalmente el lactante, por ejemplo, lo maneja muy bien debido a que tiene las uniones. Aquí vemos, por ejemplo, el cráneo del niño con lo que es las suturas y lo maneja mediante la apertura de estas suturas. Se abren las suturas, eso le da más espacio al cerebro para que pueda hincharse y no hacerse más daño del que normalmente se hace. Y es una de las formas en las cuales el lactante lo maneja. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, que el adulto ya no tiene esa posibilidad de la apertura de las suturas craneales. Vemos que el hueso ya es una estructura más dura y entonces el cerebro, al tratar de hincharse, lo que va a hacer es mayor. El mayor edema va a producir mayor isquemia cerebral y la mayor isquemia cerebral lo va a llevar al paciente al deterioro, evidentemente. ¿Mm? Entonces, en estos pacientes, en el manejo, lo que se hace actualmente es extraerle una gran porción del hueso. Esto es lo que se llama, es hacerle una craniectomía descompresiva, de tal manera de que nosotros hagamos que el edema no le haga mayor daño al resto del cerebro y como vemos acá, las estructuras vuelven prácticamente a su nivel normal y en la parte donde ha sido contundido el cerebro, lo que vemos es que existe cierto grado de desplazamiento, que en este caso es una hernia, a través del defecto óseo que estamos viendo. Existe una patología eminentemente pediátrica, que es lo que nosotros conocemos como el quiste leptomeningio.
Secundario a un traumatismo de cráneo, existe una fractura lineal, y esta fractura lineal posteriormente en el tiempo va creciendo y ya se va viendo un defecto óseo. Esto debido a que en el momento de la fractura, los bordes de la fractura atrapan la dura madre, y esto permite que la presión intracraneal se ejerza a nivel de estos bordes y el hueso se vaya reabsorbiendo. En el manejo de estos pacientes, por lo generalmente queda una ventana ósea, un defecto óseo que hay que repararlo posteriormente. Este es el caso de que estamos hablando del quiste leptomeningio, donde los bordes del cemento fractura están atrapando la dura madre que vemos aquí, y que el líquido cefalorraquídeo, al hacer presión, hace justamente la reabsorción del hueso, dejando un defecto óseo. En todos estos casos, lo que tenemos como resultado es un gran defecto óseo, ¿no? Que evidentemente va a dejar expuesto al tejido subyacente, a la intemperie digamos, va a dejar expuesto el tejido subyacente frente al medio ambiente, ¿no? Ahora, ¿se podría dejar así? De repente sí se podría dejar así, pero ya en 1936, Craig y Norcross describieron lo que llamaron ellos el síndrome del trefinado. Posteriormente, en 1977, eh, también fue descrito el mismo síndrome, pero con otro nombre, que se llamaba el síndrome del colgajo hundido. Este síndrome se caracteriza por síntomas, como son los dolores de cabeza, vómitos, trastornos de memoria, trastornos de la conducta, y sensaciones particulares a nivel del, eh, de la herida operatoria. Eh, Esto, evidentemente, es un problema tremendo para el paciente, y actualmente pues, esto se está tratando, ¿no? Se está tratando cerrando este defecto. Desde la antigüedad ya nosotros tenemos conocimiento, por ejemplo, que los antiguos peruanos, los paracas, a nivel de cultura paraca, eh, se ha realizado los tipos de cranioplastía. Ellos usaban coco, mate, y también elementos metálicos, como en este caso, por ejemplo, en este huaco se encontró una placa de oro, ¿no? En 1821, von Golter realizó el primer injerto de hueso autólogo. Este es un poco de historia, que durante el siglo XX fue el mayor desarrollo de los materiales aloplásticos que se utilizaban para reparar estos defectos craneales. Y aquí se introdujo realmente el metilmetacrilato en el año 1940. Eh, en la práctica de la neurocirugía, yo particularmente hemos usado mucho el metilmetacrilato, con ventajas y desventajas. La ventaja evidente es que cubre el defecto óseo. La desventaja es que para utilizarlo había que tener mucho cuidado, porque se aplicaba directamente en el defecto del paciente en el momento de la cirugía. El metilmetacrilato en su reacción produce mucho calor, y algunos pacientes pues evidentemente tenían lesiones por el calor, eh, debido a que no se tenían los cuidados adecuados. El titanio fue usado por primera vez por Simpson en una cranioplastía en 1965. Hoy en día, los materiales más utilizados son el hueso, el metilmetacrilato y el titanio. En nuestra institución, desde el año 2000 aproximadamente, ya se vienen manejando todo lo que es la impresión 3D. Eh, ¿Qué es la impresión 3D? La impresión 3D evidentemente es lo que se conoce también como fabricación aditiva. Esto implica el proceso de creación de objetos tridimensionales capa por capa utilizando un modelo digital. En el caso de las prótesis craneales, ¿no?, que es para cubrir todos estos defectos del cual he hecho mención anteriormente, las prótesis craneales primero se tiene que construir un modelo 3D de la cabeza del paciente para crear un modelo digital del defecto. ¿Mm? Una vez que ya se ha creado el modelo de la cabeza, se crea el modelo digital del defecto,
y luego este modelo se convierte en un formato de archivo imprimible. La impresora 3D va a construir la prótesis capa por capa, siguiendo las instrucciones del archivo digital, y luego viene el proceso de postprocesamiento, que es el pulido, el lijado o el recubrimiento para lograr el acabado deseado. Así tenemos entonces, como vemos acá, placas que son personalizadas, ¿no? Y que van a reemplazar al hueso que se ha extraído. Igualmente aquí, como vemos, una placa personalizada, de hecha en titanio. Estas plaquetas generalmente las hacen en las casas comerciales, en las cuales nosotros, por ejemplo, desde hace unos 10 a 15 años más o menos, hemos venido usando las placas de material poliéter éter cetona, las cuales las mandamos a hacer en el extranjero y las traían aquí y nosotros las implementábamos o las colocábamos en los pacientes. Uno de los últimos casos es de este paciente, el cual había una gran tumoración craneal, ¿no? Como vemos aquí, se le hizo la cirugía, presentó el defecto fronto-orbitario y luego posteriormente se le colocó la placa de poliéter éter cetona. En Holanda, ¿no? En el Hospital Universitario de Utrecht, ellos reportaron el caso de un implante de de toda la cabeza, ¿no? Todo el calvario en un paciente que tenía una osteopetrosis craneal. La osteopetrosis implica ese crecimiento del hueso anormal y que va creciendo hacia la parte interna, produciendo una compresión del cerebro. Las ventajas, evidentemente, de la impresión en 3D en el uso de las prótesis craneales es su alto nivel de personalización, la creación de geometrías complejas y diseños intrincados, la capacidad para utilizar materiales biocompatibles, el tiempo de fabricación reducido y el acortamiento del tiempo operatorio. Lo que tenemos que tener presente es que el campo de las prótesis craneales impresas en 3D es relativamente nuevo y se están llevando a cabo investigaciones y desarrollos adicionales para perfeccionar estas técnicas y los materiales usados. Asimismo, al igual que cualquier otro dispositivo, el diseño, la producción y la implementación de una prótesis craneal debe involucrar la colaboración entre profesionales médicos, ingenieros y el paciente para garantizar el mejor resultado posible en cuanto a su ajuste, funcionabilidad y estética. Otro de otro de los casos en neurocirugía en los cuales se está aplicando la tecnología 3D es la craneosinostosis. Como sabemos nosotros, el cráneo tiene unas uniones. Esas uniones permiten que el cráneo pueda crecer en forma simétrica cuando el cerebro está creciendo. Cuando estas uniones se cierran, entonces el crecimiento del cerebro produce hipertensión intracraneal. Y esta hipertensión intracraneal va a ocasionar defectos óseos por el crecimiento de las circunvoluciones cerebrales y su presión sobre los huesos. Entonces vemos todos estos defectos, que en algunos casos se llama como panal de abeja, ¿no? Y la deformación del cráneo. Existen diversos tipos de craneosinostosis. Por ejemplo, tenemos aquellas donde hay un problema con respecto a la sutura sagital, que es lo que se llama la dolicocefalia. Cuando se trata de una sutura, ¿no? Que es generalmente corresponde a una sutura coronal, tenemos las plagiocefalias, o tenemos cuando se ve afectada la sutura coronal, ¿no? La braquicefalia, y cuando se ve afectada la sutura metópica, la trigonocefalia. Este es un caso que se hizo en España, ¿no? En el cual se hizo primero una remodelación craneal en computadora, luego esto se llevó a la impresión 3D y sirvió como modelo para poder realizar el procedimiento.
Aquí vemos, por ejemplo, ya la placa que se ha hecho en la impresión 3D y este es ya el hueso, cómo en base a esta planificación se ha modificado para poder tener los resultados que nosotros queremos en el paciente. Y aquí vemos la diferencia, ¿no? Paciente antes de operarse y paciente después de ser operado, ¿no? Vemos la modificación completa con respecto a la región frontal. Este es otro caso, ¿no? En el cual también se trata de un paciente con plagiocefalia. Como ustedes ven aquí, es la falta de esta sutura, que es la sutura coronal, ¿no? Y ese es el resultado después de la cirugía. Esto son casos que no son de nuestra institución, son de otras instituciones. En nuestra institución hay un equipo liderado por el doctor Luis Gutiérrez Pérez, quien está realizando las remodelaciones craneales en cráneo sinostosis, previo a una impresión 3D del cráneo, donde se planifica lo que se va a hacer, y luego vemos eh, en el intraoperatorio cómo queda este paciente, ¿no? De acuerdo a lo que se había planificado. Esta es una imagen posterior a la cirugía, ¿no? De una reconstrucción craneal tomográfica donde vemos las craniectomías que se han realizado al paciente. Algo que también estamos percibiendo gracias a la impresión 3D y a la evaluación del paciente es que todavía necesitamos mejorar las técnicas, ¿no? Porque si bien las técnicas que se aplican nos ayudan bien estéticamente con respecto a la región, digamos, del calvario, pero necesitamos también ver lo que es la base de cráneo, ¿no? Porque los huesos del cráneo están muy ligados, ¿no? Como un engranaje con los huesos de la base de cráneo, de tal manera que una modificación en los huesos del cráneo, en la estructura del cráneo, va a traducirse en modificaciones también internas. Acá, como vemos, por ejemplo, existe una desviación de la línea media a nivel de la base, ¿no? Con mayor crecimiento, en este caso, de lo que es en la parte izquierda en relación a la derecha, ¿no? Esto en las cirugías craneales no se llega a modificar, por, porque la presión que normalmente debería corregir esto no se está ejerciendo sobre sobre los huesos de la base, sino sobre los huesos del calvario. El mejor tratamiento de repente para modificar estos, digamos, esta simetría de la base de cráneo es en base a un tratamiento oportuno. La craniosis debería tratarse al mes o a los 2 meses de edad máximo y el uso de los cascos modeladores, ¿no? Algo que yo veo con respecto a la impresión 3D, creo que el avance mayor que podríamos alcanzar nosotros en la neurocirugía va a ser en lo que es los trasplantes de médula. Yo creo que el, el, el avance tecnológico de la resonancia que actualmente nos permite ver los tractos nerviosos, cómo recorren las estructuras en el caso del cerebro y en el caso de la médula espinal, aunado con la mejora en la impresión 3D, ¿no? Ahora sabemos que existen los cultivos de tejidos y la impresión de órganos del cuerpo humano. Entonces, yo creo que en base a estos avances que nosotros logremos, estoy seguro que lo primero que vamos a obtener en la parte neuroquirúrgica es los trasplantes de segmentos de médula espinal y evidentemente lo que se espera, la recuperación de la función neurológica secundaria a este tipo de lesiones. Ok, muchas gracias.